¿Alguna vez te has preguntado por qué sufres tanto, si Dios realmente te ama? ¿Por qué, incluso siendo fiel, atraviesas tormentas que parecen no tener fin? Y si te dijera que hay un propósito más profundo detrás de cada lágrima, que hay un secreto oculto en medio del dolor, un misterio que pocos conocen, pero que puede cambiar tu vida para siempre, si este mensaje no es casualidad. Hoy descubrirás una verdad que podría transformar tu forma de ver el sufrimiento, de entender tus heridas, y sobre todo de escuchar la voz de Dios en medio del dolor. Porque el sufrimiento no es un castigo, es una invitación, una puerta, una voz suave, un fuego que purifica, y el mayor engao del enemigo es hacerte creer que estás solo. Pero Dios no te ha abandonado, nunca lo hizo. En los próximos minutos, caminaremos por las Escrituras, pero también por lo más profundo del alma. Verás que hay un poder escondido en el sufrimiento, una revelación divina que Dios reserva solo para los que atraviesan la prueba y no sueltan su fe. Tal vez hoy estás al borde cansado, con el alma rota, pero si te quedas hasta el final, recibirás una palabra que puede abrir los cielos sobre tu vida. Hoy entenderás el verdadero propósito del sufrimiento, cómo Dios habla en medio del dolor, y el poder que se esconde en la herida que tanto te duele. Pero antes quiero que escribas en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa: paz en Cristo. Eso será tu compromiso de fe, tu declaración de que aunque duela, sigues creyendo, y si aún no lo hiciste, deja tu me gusta y suscríbete. Cada vez que lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a llevar esta palabra a otras personas que también están sufriendo, que necesitan esta voz. Tú estás siendo parte de una misión, estás predicando al compartir. Gracias por hacerlo. Me alegra tenerte aquí, como parte de esta familia que camina con fe. Muchos no tienen una iglesia, pero tienen este canal. Aquí, cada video es un altar, cada comentario una oración. Recuerda, el penúltimo punto de este estudio puede ser la llave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final y abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar podría ser exactamente lo que Dios quería decirte hoy. Empezamos. Que el Espíritu Santo te hable. 2. El sufrimiento de Job. Cuando el silencio de Dios también es una respuesta. En la historia bíblica de Job, encontramos uno de los relatos más inquietantes, conmovedores y, al mismo tiempo, esperanzadores sobre el sufrimiento humano. Job no era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 11. Sin embargo, este hombre justo enfrentó pérdidas que muchos no soportarían: sus hijos, sus bienes, su salud, todo le fue quitado. Y lo más desconcertante es que no fue por causa de su pecado. ¿Alguna vez te has sentido como Job? ¿Te has preguntado por qué, aún sirviendo a Dios, aún siendo fiel, enfrentas dolor tras dolor, prueba tras prueba? ¿Alguna vez miraste al cielo y preguntaste dónde estás, Señor? Job lo hizo, y o que é mais surpreendente Deus ficou en silencio por muito tempo. El sufrimiento de Job no fue castigo, sino escenario, un escenario divino donde se revelaría la verdadera fe, la integridad no movida por bendiciones, sino sostenida por la confianza. Job perdió todo, menos su fe, e foi hizo que o sustento o ateo fim. El silencio de Dios no significaba su ausencia. A veces, el cielo parece callar porque Dios está construyendo en secreto el testimonio más poderoso de tu vida. Cada lágrima de Job fue semilla para una cosecha de restauración que él no imaginaba. No fue rápido, no fue fácil, pero al final, Dios lo restauró doblemente, no solo en bienes, sino en honra, en fe, en revela. Tal vez hoy tú también estés en la temporada del silencio. Te preguntas por qué Dios permite tanto dolor si Él te ama. Pero ¿y si te dijera que tu historia, como la de Job, está siendo escrita con propósitos eternos? Que Dios no ha perdido el control y que incluso tu sufrimiento tiene un propósito mayor que tus ojos aún no pueden ver. Job nunca recibió una explicación completa del porqué de su dolor, pero recibió una revelación más grande: conoció a Dios de verdad. En Job 425 él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Puedes imaginar eso? Después de tanto sufrir, Job entendió que la verdadera recompensa no era la doble restauración, era ver a Dios
Conocerlo no por palabras de otros, sino por experiencia viva. El sufrimiento, muchas veces, nos lleva a lugares donde la comodidad nunca nos llevaría, nos hace profundizar en la fe, depender de Dios en niveles más profundos, y ver su mano en lugares donde antes solo había sombras. Así como Job, quizás Dios está permitiendo que pases por este valle no para castigarte, sino para mostrarte quién eres tú realmente en Él, y quién es Él verdaderamente para ti. No estás solo en este dolor, estás siendo formado, y el cielo está atento. 3. Jesús en Getsemaní. El dolor que antecede la gloria. La noche antes de ser entregado, Jesús se apartó con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, en la intimidad de la noche y bajo la sombra de olivos antiguos, el Hijo de Dios enfrentó un momento de profunda angustia. No era miedo humano, era algo más profundo, era una agonía del alma. Lucas 2244 dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puedes imaginarlo? El Salvador del mundo, el Hijo amado del Padre, doblado en tierra, con el rostro en el suelo, clamando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 2242. Jesús sabía lo que venía, no solo el dolor físico, sino la carga del pecado del mundo sobre sus hombros. En Getsemaní, Jesús sintió el peso de nuestra culpa, de nuestras lágrimas, de nuestra soledad. Él llevó en esa oración el peso de tu sufrimiento, y aún así, no fue librado del dolor. Fue fortalecido para pasarlo. La respuesta del cielo no fue una salida, fue un ángel que lo fortaleció. Tal vez tú estés ahora en tu Getsemaní, clamando por alivio, por una salida, por una respuesta que aún no llegó. Quiero que entiendas que Jesús ya pasó por ese lugar. Él sabe lo que es sentir tristeza hasta la muerte. Él sabe lo que es orar y no recibir alivio inmediato, pero también sabe lo que viene después, porque después de Getsemaní vino la cruz, y después de la cruz, la resurrección. Tu dolor no es en vano, tu Getsemaní no es el final, es o preludio da gloria que virá. Así como o sofrimento de Jesús era parte do plano para a salva o da humanidade, tal vez o teu sofrimento esteja preparando un testemunho, uma cura, uma resposta que transformará vidas, comeando pela tua. Jesús no huyó, no retrocedió, y por eso, hoy tú y yo tenemos vida. ¿Qué pasará cuando tú tampoco huyas? ¿Qué cosas grandes están del otro lado de tu Getsemaní? Tal vez el cielo no te libre del sufrimiento, pero te fortalecerá en medio de él. Recuerda, Jesús no fue vencido en la cruz, porque ya había vencido en la oración, y tú también puedes. 4. Job. Cuando el dolor no tiene explicación, pero la fe permanece. Job era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, era próspero, respetado y vivía en rectitud. Sin embargo, fue tocado por el sufrimiento como pocos en la historia de la humanidad. En un solo día, Job perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. Su cuerpo quedó cubierto de llagas, su esposa lo despreciaba y sus amigos lo acusaban. Pero lo más angustiante de todo fue esto: Dios guardaba silencio. Job no sabía lo que tú y yo ahora sabemos. No tenía acceso al diálogo celestial entre Dios y Satanás. No entendía que su fidelidad estaba siendo usada como testimonio en el cielo. Para él solo quedaban el vacío, la confusión, el sufrimiento y la pregunta que quizás tú también te haces hoy: ¿por qué? En Job 311, él clama con profunda desesperación: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? El mismo hombre que antes adoraba a Dios con gratitud, ahora maldice el día de su nacimiento. El dolor lo llevó al límite, y sin embargo, nunca pecó con sus labios. Aquí aprendemos algo poderoso: el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es una herramienta divina para cumplir propósitos eternos que no entendemos en el presente. Job clamó, cuestionó, lloró, pero nunca soltó la mano de Dios. Su fe no se basaba en las bendiciones, sino en el carácter del Dios que él conocía, y en medio de la oscuridad, proclamó con firmeza: yo sé que mi Redentor vive. Job 1925. Aunque no entendía, confiaba, y al final de su prueba, Dios lo restauró, sanó su cuerpo, le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero,
Más valioso que todo eso fue lo que Job dijo al final de Oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job 425. El sufrimiento llevó a Job a un nivel más profundo de intimidad con Dios. El fuego de la prueba purificó su fe, el dolor lo transformó. Quizás hoy tú no entiendes tu propio proceso, pero Dios no te ha llamado a entender todo, sino a confiar en Él, porque a veces, el silencio de Dios es solo el telón de fondo para una obra gloriosa que está en desarrollo, y cuando todo pase, tú también podrás decir: antes solo había oído hablar de ti, pero ahora, mis ojos te ven. 5. El apóstol Pablo, un aguijón en la carne y una gracia suficiente. Pablo, el gran apóstol, aquel que fundó iglesias, escribió cartas inspiradas por el Espíritu Santo, que enfrentó prisiones, naufragios, persecuciones, y no dejó de proclamar el Evangelio. También conoció el sufrimiento en carne viva. En 2 Corintios 1279, él revela un misterio que a menudo pasamos por alto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. No sabemos con certeza qué era ese aguijón. Podría haber sido una enfermedad, un trauma, una limita o física o emocional, pero lo que sí sabemos es que le dolía profundamente. 3 veces pidió a Dios que se lo quitara, y 3 veces Dios le respondió con algo más poderoso que una cura: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué respuesta tan impactante! Pablo, el hombre de fe, el predicador de milagros, no fue liberado de su sufrimiento, pero recibió algo mejor: una revelación sobre el carácter de Dios que pocos han recibido. Descubrió que en su debilidad, Dios podía manifestar su gloria con más fuerza que cuando él se sentía incapaz. La gracia de Dios lo sostenía. Esta enseñanza cambia nuestra perspectiva por completo. A veces Dios no quita el dolor, porque está usando ese dolor para formar algo eterno en nosotros. A veces el milagro no es la sanidad, es la perseverancia. A veces la bendición no es la ausencia de lágrimas, es la fortaleza en medio de ellas. Pablo terminó diciendo algo que solo quien ha sido quebrado por Dios puede decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 129. El sufrimiento de Pablo no lo destruyó, lo hizo más dependiente de la gracia, y es esa misma gracia la que hoy está disponible para ti. Quizás has orado por una solución, pero Dios está ofreciéndote algo más profundo, una transformación. Quizás no te libere del dolor hoy, pero sí te dará fuerza sobrenatural para atravesarlo. Y esa fuerza no es humana, viene del cielo. Recuerda, Dios no desperdicia sufrimientos. Si Él lo ha permitido, es porque te está moldeando para algo mayor. 6. Jesús en Getsemaní, cuando incluso el Hijo clama con lágrimas: sí, hubo alguien que no merecía sufrir. Ese fue Jesús, el Cordero sin mancha, el Hijo amado, aquel en quien Dios se complacía, y sin embargo, fue quebrantado, no solo en la cruz, sino antes en el huerto de Getsemaní. Allí, en la oscuridad de la noche, con el alma profundamente angustiada, Jesús se apartó a orar. Lucas 2244 dice que estaba en agonía, y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. El Hijo de Dios sudaba sangre. ¿Puedes imaginar el nivel de sufrimiento interno que estaba viviendo? Él sabía lo que le esperaba: traición, abandono, humillación, tortura, muerte. Pero el dolor más profundo no sería físico, sino espiritual. En la cruz, cargaría con el peso de todos los pecados del mundo. Sería separado del Padre, y aún así, no retrocedió. En Getsemaní, Jesús hizo una oración que revela la esencia del sufrimiento cristiano: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 2242. Aquí está el misterio: el sufrimiento fue permitido, pero también fue redentor. Dios no quitó la copa porque esa copa sería la salvación del mundo. El dolor de uno trajo vida a muchos. Y esa es una de las respuestas más sublimes a nuestra pregunta. Dios no siempre evita el sufrimiento, pero siempre lo redime. Jesús no fue escuchado en el sentido humano. La copa no pasó, pero fue fortalecido por un ángel. Lucas 2243. ¿Notas el patrón? Dios puede no eliminar la aflicción,
pero te dará la fuerza exacta para soportarla, y más aún convertirá tu dolor en propósito. Tu Getsemaní puede parecer oscuro, puedes estar solo, con el alma angustiada, sintiendo que Dios está en silencio, pero si tú dices como Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, te aseguro que el cielo se moverá a tu favor, y aunque ahora solo veas lágrimas, pronto verás resurrección, porque cada cruz en la voluntad de Dios viene acompañada de una tumba vacía. 7. José, cuando la traición de los hombres abre las puertas del propósito de Dios. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las más poderosas en cuanto al misterio del sufrimiento permitido por Dios. Desde joven tuvo sueños proféticos, visiones que indicaban grandeza, favor y liderazgo, pero antes de ver el cumplimiento de sus promesas, pasó por el abismo del dolor. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por su sangre, engañado, humillado, separado de su padre, llevado como esclavo a una tierra extranjera, luego, injustamente acusado por la esposa de Potifar y encerrado en una prisión egipcia. Todo parecía un retroceso, pero era parte del proceso. Dios nunca dejó a José, pero tampoco evitó que él pasara por el pozo, la esclavitud, ni la cárcel. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era la herramienta que Dios usó para posicionarlo en el lugar exacto donde lo necesitaría. En Génesis 5:20, José revela la clave para entender su historia. Mira lo que le dice a sus hermanos muchos años después: cuando ya era gobernador de Egipto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué declaración tan poderosa! José entendió que el dolor que sufrió fue redireccionado por Dios para cumplir un propósito mayor. Él sufrió en silencio, fue probado, forjado, quebrantado y transformado. El sufrimiento no lo amargó, lo preparó. El pozo no lo destruyó, lo impulsó. La traición no fue el fin, fue la puerta. Y esto también puede ser cierto en tu vida. Quizás ahora estás enfrentando traiciones, pérdidas, injusticias que no entiendes, pero Dios puede estar usando cada herida como una llave que abre tu destino. Recuerda esto: Dios escribe con líneas torcidas, pero con un propósito perfecto. Y así como con José, lo que hoy parece una prisión, mañana puede ser el camino hacia el palacio. No hay lágrima que Dios no vea, no hay dolor que Él no transforme, y cuando todo termine, dirás cómo José Dios lo encaminó a bien. 8. Job, cuando el cielo confía en ti, en medio de la prueba. Job es quizás el ejemplo más icónico de sufrimiento en toda la Biblia. Un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, y aún así, lo perdió todo: hijos, salud, riqueza, reputación. Fue devastado por tragedias inexplicables. Y lo más impactante es que todo comenzó con una conversación en el cielo. Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la fe de Job. Dios, confiando en el corazón de su siervo, permitió que fuera probado, no porque lo odiara, sino porque sabía lo que había dentro de él. Esto nos revela una verdad profunda: a veces el sufrimiento no es castigo, sino confianza. Dios permite que pasemos por pruebas no para destruirnos, sino porque sabe que hay una fe en nosotros que el infierno no puede vencer. Job no entendía lo que pasaba, se quejaba, lloraba, se sentía abandonado, como tú tal vez ahora, pero nunca dejó de hablar con Dios, nunca maldijo su nombre, y aunque no tenía respuestas, su alma seguía buscando al Creador. En Job 2310, él declara con valentía: mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. ¡Qué fe impresionante! Job estaba en medio de la tormenta, y aún así creía que había un propósito refinador, que su dolor no era eterno, que Dios no lo había olvidado, y así fue. Al final de su historia, Dios restauró a Job, le devolvió el doble, le dio nuevos hijos, lo honró públicamente y se reveló a él de una forma que jamás había experimentado. El sufrimiento de Job no fue en vano, fue el escenario para una de las mayores revelaciones de fidelidad, gracia y poder de Dios. Y esto nos enseña algo clave: Dios puede estar permitiendo tu sufrimiento, no porque no te ame, sino porque está escribiendo una historia eterna contigo.
A veces el cielo permite que te rompas porque sabe que en ti hay algo que brillará más fuerte después del fuego. 9. Pablo y su espina en la carne cuando el dolor se convierte en plataforma de poder. Pablo, el apóstol de los gentiles, un hombre que tuvo visiones celestiales, que escribió gran parte del Nuevo Testamento y fue usado poderosamente por Dios, también sufrió, y no solo persecuciones externas. Él mismo reveló que cargaba una espina en la carne, algo que lo hacía sufrir profundamente, y que, aun después de pedirle a Dios 3 veces que lo quitara, Dios no lo hizo. En 2 Corintios 1279, Pablo escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió algo que muchos de nosotros aún no comprendemos: Dios no siempre elimina el dolor, porque a través de él revela su gracia y su poder. El sufrimiento no impidió que cumpliera su llamado, al contrario, fue precisamente en su debilidad donde el poder de Dios se manifestó con mayor fuerza. Esto rompe una mentalidad común entre los creyentes, la idea de que el dolor es señal de ausencia de Dios. Pero aquí vemos todo lo contrario. Fue en medio del sufrimiento que Pablo escuchó la voz del Señor decirle: mi gracia te basta. Tal vez tú también lleves una espina, algo que limita, hiere, incomoda, y ya has orado por sanidad, por liberación, por descanso, pero parece que el cielo ha guardado silencio. Hoy, a través de esta palabra, Dios te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa eso? Significa que el lugar de tu mayor dolor puede convertirse en el altar de tu mayor revelación. Que eso que ahora parece una barrera, Dios lo transformará en testimonio, que tu dependencia de Él y no la ausencia de problemas es lo que te hace verdaderamente fuerte. Pablo concluye con una declaración poderosa: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 129. ¿Puedes tú declarar eso hoy? ¿Puedes mirar tu dolor y decir que esto sirva para que el poder de Cristo repose sobre mí? Ese es el milagro más grande, cuando el sufrimiento no nos aleja de Dios, sino que nos convierte en vasos aún más usados por Él. Bloco 10. Encerramiento, cierre y llamado a la acción. Si estás escuchando estas palabras, permíteme decirte algo, que no es casualidad. Eres uno de los pocos, uno de los elegidos, uno de los que perseveran hasta el final. Muy pocos llegan aquí. Muchos comienzan este tipo de videos con entusiasmo, pero se distraen, se pierden o simplemente se van. Pero tú, no, tú te quedaste, tú escuchaste, tú fuiste tocado, y eso me dice algo muy poderoso sobre ti. Tienes hambre de Dios, tienes sed de respuestas, y tu alma, aunque herida por el sufrimiento, aún cree en la esperanza. Hoy, a través de esta palabra, el Señor habló contigo. No tengo dudas de que algunas frases aquí fueron como flechas que atravesaron tu corazón, revelándote verdades que necesitabas escuchar hace mucho tiempo. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: mi dolor tiene propósito, y mi fe tiene destino. Repito: mi dolor tiene propósito, y mi fe tiene destino. No es solo una frase, es una declaración de fe, es un compromiso contigo mismo, con tu proceso y con el Dios que no abandona a sus hijos. Y al escribirla, sabré que tú eres de los que caminan hasta el final, de los que no se rinden, de los que, aunque lloran, no sueltan la mano de Dios. Ahora bien, si este mensaje tocó tu vida, ¿por qué no compartirlo? Hay personas allá afuera, quizás alguien que tú conoces, que están al borde del abismo, que están orando por una señal, por una palabra. Y si tú fueras la respuesta a esa oración simplemente compartiendo este video, Jesús dijo que somos luz del mundo, pero una luz que se guarda bajo la mesa no alumbra a nadie. Comparte esta luz. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte algo con todo el amor de un hermano en la fe: ¿qué estás esperando? No suscribirse a un canal como este es como pasar por un manantial en el desierto y negarse a beber. Es como encontrar una lámpara en medio de la oscuridad y decidir seguir a ciegas. Suscribirte no es solo apretar un botón, es declarar que quieres más de esto, más palabra, más dirección,
más alimento para tu alma, y no hacer lo bueno, sería como sentarte a la mesa del banquete y salir antes del postre. Sería una pena, pero si decides suscribirte ahora, te felicito. Estás haciendo algo bueno por ti y por todos los que se beneficiarán con esta palabra a través de ti. Bienvenido a esta familia de fe. Aquí no estás solo, aquí somos muchos caminando juntos, aprendiendo, creciendo, cayendo y levantándonos. En el nombre de Jesús. Y te invito, sigue viendo los próximos videos. Permanece en esta atmósfera, alimenta tu espíritu con contenido que encienda tu fe y te mantenga enfocado en las promesas de Dios. No dejes que la rutina, la ansiedad o el ruido de este mundo apaguen lo que Dios comenzó a encender hoy en tu corazón. Antes de cerrar este video, te pido un último favor: no pauses, no te vayas todavía, quédate unos minutos más, escucha la música que suena de fondo, permanece en silencio, cierra los ojos, respira profundo y permite que el Espíritu Santo te abrace en este momento. Mientras lo haces, yo quiero elevar una oración de gratitud al Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta vida que escuchó tu palabra hasta el final. Gracias por cada lágrima transformada en fortaleza, por cada herida sanada por tu presencia. Que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, repose ahora sobre esta persona, y que tu voz siga hablándole, aún después de que este video termine. Amén.